días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal Mide y Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Y hoy os traemos un webinar en el cual os vamos a hablar de un proceso por el que todos vosotros irremediablemente vais a tener que pasar. Y es que el próximo 1 de julio, como probablemente ya habréis observado al acceder a vuestras cuentas de Universal Analytics, vuestros datos dejarán de estar accesibles. Esto se añade a la advertencia que ya hizo Google en exactamente el 1 de julio de 2023, en la cual nos indicaban que ya no, a partir de esa fecha, ya no podríamos o ya no se podría seguir recolectando datos en Universal Analytics. Pues bien, ahora nos dicen que el 1 de julio de este año ya ni siquiera podremos acceder a nuestras propiedades de Universal Analytics. Y esto inexorablemente nos genera una gran preocupación, sobre todo a aquellos profesionales que seguís queriendo tener acceso a vuestros datos. ¿Para qué deberíamos preocuparnos o por qué deberíamos preocuparnos de seguir teniendo acceso a nuestros datos de Universal Analytics cuando es una herramienta, entre comillas, obsoleta? Pues bien, en muchas ocasiones tenéis que tener en cuenta que el histórico de datos, vuestro histórico, los informes tradicionales que recopilabais con Universal Analytics, os siguen permitiendo poner un contexto o poner el contexto para poder comparar correctamente vuestros datos actuales de negocio. Por tanto, uno de los motivos por los cuales podríais querer seguir manteniendo este histórico de datos es simplemente para mantener el histórico y compararlo con los datos actuales. Además, esto se une también muchas veces a la necesidad de preservar ciertos informes de Universal Analytics que podamos, por su particularidad, considerar que son estratégicos. Pues bien, sea como fuere, si vosotros también estáis necesitados de ayuda y respaldo a la hora de exportar vuestros datos de Universal Analytics, tenéis que saber que existen varios mecanismos, varias alternativas que os van a permitir mantener este histórico de datos a buen recaudo. Existen diferentes opciones, vamos a ver todas ellas, pero antes de abordarlas tenéis que saber que existen una serie de pasos estratégicos a la hora de planificar vuestra migración de datos a Universal Analytics. En primer lugar, tenéis que tener claro que vais a tener que identificar cuál es el periodo de datos que queréis exportar. El periodo va a determinar también la cantidad de datos que vais a tener que poner a buen recaudo. Esto se va a añadir también a otro de los puntos que tenéis que tener siempre presente, que no es otro que saber cuál es el intervalo que vais a querer salvar o guardar. Es decir, no es lo mismo guardar el histórico de datos día a día que semana a semana o mes a mes o año a año. Evidentemente, a mayor intervalo, mayor volumen de datos tendréis que respaldar. Además, vais a tener que identificar necesariamente cuáles son los informes que vais a querer guardar. Esto es importante porque no existe la opción de hacer un respaldo de datos global, es decir, no vais a poder llevaros todos vuestros datos de Universal Analytics a otra herramienta o a otro entorno, y lo que vais a tener que hacer es identificar correctamente cuáles son los informes que vais a querer guardar. Además, también vais a tener que identificar por cada uno de estos informes cuáles son las métricas, dimensiones y segmentos que lo conforman. Pues de esto será necesario saberlos o tendremos que identificarlos para poder crear la magia que posteriormente nos ayudará a hacer un backup de estos informes. Una vez que hayáis o tengáis todo esto bien claro, tenéis que tener en cuenta otro punto importante, que es la problemática asociada al sampling de datos que se puede dar a la hora de exportar vuestros datos. Y es que en ocasiones, dependiendo del volumen o la granularidad de la información que queréis guardar, os encontraréis que los datos no van a ser 100% precisos y tendremos que padecer este sampling de datos. Bien, una vez que tengamos claro estos puntos, estos pasos necesarios, vais a tener que tener presente que existen diferentes opciones a la hora o diferentes métodos a la hora de exportar nuestros informes. El método más sencillo o el más accesible y accionable directamente desde la herramienta es simplemente hacerlo con las opciones que nos ofrece la herramienta a nivel de exportación de informes. Para ello, fijaros que simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a un informe concreto, el que nosotros queramos. En este caso nos estamos yendo a un informe de navegadores y sistemas operativos, seleccionar el periodo que queramos exportar. Vamos a poner un periodo, en este caso desde 2021.
hasta la fecha de ahora. Y a continuación vamos a simplemente hacer uso de estas opciones de exportación de datos. Desde aquí vais a poder exportar los datos a PDF, a Google Spreadsheets, también en formato Excel o incluso en formato CSV. Simplemente haciendo clic desde aquí podremos exportar los datos y automáticamente tener un respaldo de los informes. Evidentemente esto nos va a requerir que vayamos informe a informe haciendo una exportación. Pero al final conseguiremos, pues, en función del formato que hayamos seleccionado, tener una copia de seguridad de nuestros informes. Existe otra alternativa que es trabajar con la opción o el plugin de Google Spreadsheet. El plugin de Google Spreadsheet es un plugin de Google, oficial de Google, que se integra directamente con nuestras hojas de cálculo de Google y nos va a permitir directamente hacer una importación de los datos de Universal Analytics a Google Spreadsheet. Para ello simplemente tenéis que saber que es una solución gratuita. Os vais a ir a Google Spreadsheet y una vez que estéis dentro de vuestra hoja de cálculo, tendréis que instalar la extensión desde la parte de complementos. Descargar complementos. Nos vamos a seleccionar Google Analytics. Aquí encontraréis el plugin. Tened en cuenta que también tenemos uno adaptado a Google Analytics 4, pero en este caso tendríamos que seleccionar simplemente la opción de Universal Analytics. La instalamos. Para ello tendremos que seleccionar la cuenta de Google con la que queremos hacerlo. Es importante que tengáis en cuenta que la cuenta con la que os logueéis a la hora de acceder a vuestro informe tiene que ser la misma con la que estáis accediendo, en este caso a Universal Analytics, pues este plugin no hace otra cosa más que conectarse a la API de Google Analytics 4 y conectarse a través de vuestras credenciales y exportar la información. Aquí os dejo un enlace al vídeo un webinar en el cual os explicamos cómo trabajar con esta extensión de Google Spreadsheet para poder exportar toda la información de Universal Analytics. Simplemente vamos a seleccionar dimensiones, métricas, periodo, nivel de sampling, segmentos que queramos aplicar y podemos automáticamente automatizar la exportación de datos de una manera bastante sencilla. En ocasiones puede ser necesario crear diferentes conexiones, diferentes exportaciones para recoger todos los informes. Incluso en ocasiones, si estamos trabajando con informes muy grandes, puede ser una buena opción dividirlos, cortarlos en informes más pequeños. Incluso en ocasiones también tenemos que recurrir a ciertas estrategias que nos permitan mezclar estos informes entre ellos. Esto se suele conseguir, por ejemplo, guardando ciertas dimensiones clave, como puede ser la fecha, el Transaction ID, ciertas claves que luego nos permitan mezclar estos informes y hacer posteriormente la magia. Otra de las opciones que podemos optar, en este caso solamente si somos usuarios de 360, de Universal Analytics 360, es exportar la información a Google BigQuery. Esto solamente, como os he dicho y reitero, es posible si somos usuarios de Universal Analytics 360. Y además tenéis que tener en cuenta que esto no se puede activar de manera retroactiva, es decir, no vamos a poder exportar nuestro histórico de datos anterior a la integración con Google BigQuery. Esto nos va a limitar mucho, sobre todo si no nos habíamos vinculado hasta ahora con Google BigQuery. De hecho, no vamos a poder exportar los datos. Pero si sois los afortunados poseedores de Universal Analytics 360, sabed, y estabais correctamente enterados, saber que podéis o vais a tener un respaldo de vuestros datos en Google BigQuery. Y por último, la última estrategia que también tenéis que conocer es la que os posibilita trabajar directamente con la API de Google Analytics 4. En este caso estamos hablando de la Reporting API, la versión 4 de Google Analytics 4. Esta opción lo que nos va a permitir es hacer una exportación a medida. Vamos a poder desarrollar nuestro propio producto, nuestra propia funcionalidad, integrarnos a través de esta API y hacer la exportación que queramos al entorno que queramos. Por ejemplo, podríamos llegar a hacer
un respaldo de nuestros informes de Universal Analytics en una base de datos, como puede ser, por ejemplo, Google BigQuery. Pero ya os digo, esto va a requerir ciertos conocimientos técnicos y vamos a tener que hacer un desarrollo concreto en el cual pues definamos nuevamente cuáles son las dimensiones, métricas y segmentos que queremos, cuál es el sampling de datos, cuál es el periodo que queremos conectar y bueno, desarrollarlo, ¿no? En el caso de que estéis interesados en profundizar en estas técnicas de exportación de datos de Universal Analytics, os voy a recomendar también un taller que tenemos disponible dentro de nuestra plataforma de formación MIDE 360. En este caso os estoy hablando de un taller orientado a descargar vuestros datos de Universal Analytics. Aquí os vamos a explicar estos métodos y además os vamos a hacer una implementación práctica de cada uno de ellos para que veáis cómo hacerlo de manera manual para vuestra propia organización. Vais a ver diferentes ejemplos, ciertas funcionalidades avanzadas como la que os he adelantado ahora para poder migrar a través de la API de Google Analytics a soportes como puede ser Google BigQuery. Podéis acceder a este curso de manera online, de manera síncrona, adaptado a vuestro calendario. Y bueno, yo creo que es un webinar, un taller muy interesante, sobre todo para todos aquellos que sentís cierto apego hacia vuestro histórico de datos y vais a querer mantenerlo y conservarlo en el futuro. Nada más, espero que este webinar os haya resultado muy interesante. Si ha sido así, por favor, dadle a la campanita, suscribiros, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y, por qué no, con vuestros enemigos. Suscribiros a este humilde canal si queréis seguir en el sendero del dato y no me cabe otra cosa más que deciros que espero que dentro de muy poco podamos seguir viéndonos en los bares para hablar de analítica digital y estas otras cosas del querer. Hasta entonces, sed todos y todas muy buenos.